Bueno, continuando, vamos a ver la climatología. ¿Qué es la climatología? Básicamente la estudia que es la ciencia que estudia el clima. Eh, Cuando hablamos de ciencia que estudia el clima nos referimos a las causas, a las variaciones, a las distribuciones de los fenómenos, a los tipos de fenómenos que se pueden presentar. Otra definición básica es ciencia que estudia la zonificación de los fenómenos atmosféricos. Otra definición es el conjunto de los estados atmosféricos sobre una determinada región. De esta forma, el clima está referido a un periodo suficientemente largo, teniendo en cuenta las variaciones periódicas y aperiódicas que se producen, y el desarrollo normal del tiempo meteorológico en el transcurso del año, en un lugar, región, continente, hemisferio o planeta. Pues básicamente, cuando hablamos de climatología, va a ser aquella ciencia que se encarga de estudiar cuál es el comportamiento del tiempo atmosférico a largo plazo, cómo éste evoluciona, pudiendo ser eh, de una forma periódica, o sea, tiende a repetirse a ciertos lapsos de tiempo, o bien fenómenos aperiódicos, o sea, son fenómenos que de repente surgen, entonces, pero que no tienen un ciclo, no, que no tienen, no es como la temperatura que vimos que cada año tiende a repetirse en un ciclo similar, entonces hay ciertos fenómenos que no presentan esa ciclicidad. Otra definición es la ciencia o rama de la ciencia de la Tierra que se ocupa del estudio del clima y sus variaciones a largo plazo del tiempo cronológico. Entonces, básicamente, si vemos eh, la definición de climatología, todo se enmarca a que va a estudiar el tiempo atmosférico en periodos largos de tiempo para poder ver cuál es su comportamiento eh, durante este periodo. Generalmente cuando se habla de climatología o estudios climáticos, se recomienda, o la OMM recomienda, periodos de 30 años. Entonces, en 30 años se pueden ver eh, algunas variaciones, sin embargo, hay otros investigadores que lo que dicen es utilizar como mínimo 30 años, pero se pueden seguir utilizando un tiempo mayor de años para poder ver el comportamiento de estas variables. Entonces acá tenemos algunos análisis de, de algunas variables climáticas. Básicamente tenemos las mediciones, no sé cómo llevamos todo de la mano. Si ustedes se dan cuenta, todo esto comienzan con pequeñas observaciones del tiempo atmosférico. Entonces, esas observaciones ustedes las realizan a las 7, 1, 18, 18 horas si hablamos de estaciones climáticas. Si hablamos de estaciones sinópticas de 24 horas, se realizan a cada hora. Y si hablamos de estaciones sinópticas de 12 horas, se realiza de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con un periodo de 12 horas. Sin embargo, esas pequeñas observaciones al final se van promediando y me van generando el promedio de la temperatura de un día. Posteriormente se van promediando esas temperaturas diarias y tenemos el promedio de la temperatura mensual. Y por último, entonces se comienzan a tener ya los promedios mensuales para una serie de años. Entonces nos pasamos acá al gráfico, a este gráfico de Boxplot. Y este gráfico de Boxplot lo que me dice cuál es la variabilidad de la temperatura desde que se inició el registro hasta el último registro que se tenga. Entonces podemos ver que la temperatura mínima para esta estación ha sido de 11 grados y la temperatura máxima ha sido como de 14.2 grados. En esta cajita se concentra la mayor cantidad de las observaciones, pero en esta cajita blanca se concentra el 50% de los datos observados. Para al final obtener esta línea, que esta línea es el promedio de todos estos datos observados. Entonces, esa condición es lo que
se encarga la climatología, de estudiar, de ver las variaciones. Por ejemplo, esta variación, si ustedes ven, hay cajitas que son más abiertas, hay cajitas que son más cerradas. Entonces, entre más abierta sea una caja, quiere decir que hay más variación de esta variable en el tiempo. Entre más cerradas sean las cajitas, es que hay menos variación, o sea, los datos tienden a ser más concentrados. Entonces, el objetivo de la climatología básicamente es estudiar las características climáticas a largo plazo. Entonces, puede ser en temperatura, puede ser en lluvia, podemos ver en los meses secos, la variación en cuanto a lluvia es muy baja, pero veamos en los meses lluviosos, la cajita tiende a abrirse mucho porque hay mucha variabilidad de los datos. Sin embargo, se puede ver cuál es el comportamiento de la lluvia en estos gráficos. Ahorita todavía no vamos a explicar en sí la funcionalidad del gráfico, pero sí vamos a ver la apertura. Podemos ver el valor mínimo de lluvia que se registra en junio ha sido cercano a los 100 milímetros y lo máximo ha sido cercano a los 450 milímetros solo para el mes de julio, que básicamente viene siendo lo que llueve eh, el, en un año ahí en Zacapa o en la Fragua. Entonces, esa es la importancia de conocer cuál es el comportamiento de las variables. Entonces, la climatología se encarga de eso, de ver, de estudiar esos elementos climáticos, esas variables climáticas a largo plazo y cuál es su distribución, buscarles el por qué tuvimos un valor muy bajo en este mes, el por qué tuvimos un valor muy alto en este mes. Entonces, trata de ir asociando fenómenos eh, para irle dando esa característica. Entonces, no solo se basa en variables de temperatura, lluvia, sino también podemos ver, hacer climatologías de los días con lluvia, o sea, cuántos días llueve en cada mes, cuál es el comportamiento medio del mes. Entonces, el registro, por lo menos, entonces la OMM recomienda 30 años, dado que nuestras series son muy cortas todavía, entonces nosotros trabajamos por lo menos con 20 años para poder conocer esas condiciones climáticas en una región determinada. Entonces, esto nos permite estudiar la variabilidad climática y para ello necesitamos tener los registros lo más largo posible. Esto decíamos ya porque tenemos fenómenos en los cuales no se suelen presentar periódicamente, sino tienden a ser aperiódicos. Entonces, por ejemplo, hay fenómenos que son decadales, se presentan cada década. Hay otros fenómenos que se pueden presentar cada 20 años, cada 30 años. Entonces, por eso es necesario tener series muy largas para poder ver cuál es el comportamiento del clima en un lugar. Y a partir de acá, por ejemplo, una de las series más largas es la de Guatemala, que aproximadamente, o la de Insibume, por decirlo, aproximadamente desde 1928 hasta el 2017. Eh, Básicamente usando lluvia y temperatura. Entonces, a partir de esta información se pueden construir condiciones medias, llamémoslo así, para un lugar. Esas condiciones medias son cuál es el comportamiento promedio de la temperatura. Entonces vemos acá la línea y podemos ir viendo cuál es el comportamiento medio de la temperatura. Tenemos esta línea azul y podemos ver cuál es el comportamiento medio de la lluvia a nivel mensual, o sea, cuál sería su valor para cuál es el comportamiento de la evapotranspiración potencial para un lugar y la diferencia entre la lluvia y la evapotranspiración potencial lo que me da es la disponibilidad hídrica, que básicamente es lo que yo podría almacenar o captar si tuviera un reservorio.
Entonces, este sistema o este conjunto de gráficas que me permite estudiar o conocer climáticamente una región se le conoce como climadiagrama, en el cual tenemos dos ejes. Tenemos en el eje, este eje, básicamente las variables que se miden en milímetros, que están asociadas con agua, en el cual tenemos lluvia, evapotranspiración potencial y la disponibilidad potencial del agua. Y en este segundo eje lo que tenemos es la temperatura. ¿Cómo se puede comportar la temperatura? Básicamente, y cómo está influenciada. Entonces más adelante vamos a ver cómo construir un climadiagrama. Ahorita es básicamente cómo me puede servir este tipo de herramientas para el estudio del clima. Y básicamente la climatología utiliza este tipo de herramientas para ir conociendo escenarios futuros. Pero la climatología no se centra solo al estudio del comportamiento de estas variables, sino también se centra a la definición de regiones climáticas a nivel mundial. Entonces, hay metodologías que utiliza la OMM para poder estudiar el clima o cómo se distribuyen algunas regiones climáticas a nivel mundial. Y cada país también tiene sus propias metodologías para ver cómo se distribuyen los climas en cada región. Entonces, cómo pueden variar. Y básicamente los climas, o sea, los climas o las regiones climáticas van variando en función a otros componentes físicos. Entonces, las regiones climáticas se, se establecen a través de la caracterización climática por un periodo largo de tiempo, tomando como referencia el promedio histórico de la variable observada. Entonces, básicamente los climas se basan la mayoría de metodologías se basan en el estudio de la temperatura y el estudio de la precipitación. Algunos otros se basan en el comportamiento de la temperatura, lluvia y humedad relativa. Entonces, básicamente esos son los tres factores, los tres elementos climáticos que se utilizan para la zonificación climática. Acá pueden observar cuál es la distribución de nuestra red climática o nuestras estaciones meteorológicas. Aquí tenemos algunas estaciones que no pertenecen a INSIWOMEN o que son del Instituto de Cambio Climático Privado, ICC, que tienden a estar en la zona cañera. Otra definición, entonces, de clima. Entonces estábamos hablando de climatología, que era la ciencia que se estudia, que se encarga de estudiar los elementos climáticos a largo plazo, digamos, cómo estos pueden variar en función de algunos fenómenos, pero en la diapositiva anterior estábamos hablando ya de climas. Entonces, ¿qué es un clima? Entonces, básicamente, a la repetición anual de tipos de tiempo atmosféricos, hablábamos al inicio, cuando estábamos viendo la gráfica, que la temperatura tiende a ser cíclica, o sea, cada año tiende a repetirse en valores similares o cercanos. Bueno, a esa repetición es a lo que le llamamos clima. Entonces, a eso que cada año, enero, la temperatura está aquí en la ciudad capital, la temperatura está cercana a 13 grados Celsius, es a lo que le llamamos clima. Entonces, el clima es la sucesión de tiempos atmosféricos que tiende a repetirse con regularidad en ciclos anuales. Entonces, cuando una ciudad, un campo, una ladera, una montaña, un valle, tiene un clima diferenciado del resto de la zona, decimos que es un topoclima. Entonces, hablamos que Guatemala tiene regiones climáticas, pero esas regiones climáticas pueden variar. Por ejemplo, si yo estoy acá en el valle de San Miguel Petapa, perdón, estos canalitos, en este valle, y la condición acá, o sea, las condiciones
o el clima acá es muy diferente al entorno, a esa condición, le voy a llamar topoclima. Entonces, hay ciertas zonas que las condiciones climáticas del lugar son muy diferentes a la del entorno, a la región climática. Entonces, ahí estábamos hablando de un topoclima. Entonces, esas irregularidades, por ejemplo, pueden deberse a, uno, crecimiento urbano. Entonces, por ejemplo, estamos aquí dentro de una misma región climática que se conoce como meseta central o altiplano central, pero si subimos a San Lucas, hablando de la ciudad capital, si subimos a la parte alta de la montaña, vamos a tener ciertas características, eh, vamos a tener un determinado tiempo atmosférico, pero dentro de la ciudad va a haber otro. Entonces, esas son condiciones de topoclimas. O las que se producen en los valles. Por ejemplo, acá en las laderas podemos tener, puede ser un valle, una pequeña depresión, pero acá en el valle vamos a tener otro, otras condiciones. Entonces, esa es lo que se conoce como topoclima. Y básicamente esto se ve modificado por el relieve y máximo Guatemala, que tiene muchas montañas, muchos valles, entonces hay muchas regiones topoclimáticas. Entonces, el desarrollo urbano también hace la diferencia de esos valores climáticos creando eh, topoclimas. Y la otra definición es básicamente el microclima, que el microclima son condiciones de tiempo atmosférico que se producen en un espacio muy reducido. Entonces, por ejemplo, dentro de la casa hay ciertas condiciones de tiempo atmosférico y fuera de ella hay otras. Entonces, eso ya es un microclima. Debajo de un árbol, por ejemplo, son condiciones de microclima dentro de un invernadero. Todo eso son condiciones de microclima. Y el microclima es básicamente la unidad más reducida de la parte climática. Y ya no se puede seguir subdividiendo.